Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Es un placer tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Vamos a continuar donde nos quedamos en la previa programación. Vamos a empezar al principio del versículo 9 y continuamos, por favor. Lauren, por favor. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo. Pablo aquí se está refiriendo a él personalmente en su conversión a Cristo. La ley declara que no tuvo nada que ver con esa conversión, ni tampoco tuvo nada que ver con su vida en Cristo. Pero al venir el mandamiento, Acabando de ser salvo y no entendiendo la cruz de Cristo, él trató de vivir para Dios, guardando los mandamientos por sus propias fuerzas y poder. En su defensa, nadie tampoco entendía la cruz en aquel momento. De hecho, el significado de la cruz, que realmente es el significado del nuevo pacto, sería entregado a Pablo. el pecado revivió. La naturaleza pecaminosa siempre y sin excepción revive bajo tales circunstancias, lo que resulta en el fracaso. Y yo morí. No quiere decir que él murió físicamente, como sería obvio, sino que murió al mandamiento. En otras palabras, él fracasó en obedecer, no importaba cuánto él se esforzaba. Pero todos los creyentes sepan que si el apóstol Pablo no pudo vivir para Dios de esta manera, tampoco lo puede usted. Ahora bien, estamos hablando aquí de cómo Pablo trató de vivir para Dios por medio de los mandamientos, ¿no? Correcto, así es. Y no fue muy bien. No, y usted lo dijo perfectamente en sus notas, hermano Swaggart, que sin saber o conocer el nuevo pacto, sin conocer los conceptos del nuevo pacto, él trató de hacer lo que siempre había hecho en el pasado. Pensando que lo podía hacer, ¿no? Pensando que era el propósito de Dios, que la ley aún era el propósito de Dios. Pero el propósito de la ley no solamente señalaba al hombre a su condición pecaminosa, también señalaba al hombre a su necesidad de Cristo. Y aquí es donde el nuevo pacto entra y la ley, siendo tipo y sombra de lo que estaría disponible en el nuevo pacto, nos señala a Cristo y Él tuvo que aprender eso como todos nosotros. Así es. Porque la ley fue completa, justa, santa y buena, y eran las leyes definitivas para el pueblo de Dios durante un tiempo, pero era transitoria, no era Pero permanente. sabemos algo sobre que también los romanos aceptaron lo que Pablo estaba enseñando. Bueno, Algunos de ellos todavía trataban de permanecer en la ley. yo no veo un gran problema en la iglesia de Roma en cuanto a guardar la ley para la justificación. En Romanos 14, cuando lleguemos a ese punto, podremos ver un poco de confusión en cuanto a lo que ellos tenían que hacer, y él trató con eso, pero Pablo tiene una gran lista de maestros y predicadores que literalmente eran conocidos suyos en Roma. Pueden ver la lista en Romanos 16. Así que al escribir esta disertación completa de la experiencia cristiana, él tiene a hombres y mujeres fuertes, poderosos, válidos en el Evangelio, que están enseñando y predicando y ayudándole en todo. Y yo creo que él está contando con ellos. Pero este es el tratado más grande singularmente, o documento de la totalidad de la experiencia cristiana que existe, y hubiera ayudado a aquella gente en Roma. Pablo pensó que ciertamente él ahora iba a poder guardar los mandamientos. Sí. Él ahora iba a poder caminar en victoria. Pero él encontró que cuando llegó el mandamiento, el pecado revivió. Correcto. En lugar de tomar otra dirección, realmente lo envolvió y no lo pudo vencer, ¿correcto? Así es. Y hay una gran confusión allí. Miren, Pablo, él no aprendió esto de un día para otro. Y yo aún estoy convencido de que fue durante su tiempo en Tarso, en donde donde esto realmente lo llegó a comprender, la experiencia de Romanos 7.
donde Dios le dio a él revelación sin paralelo en cuanto a cómo se describe en 2 de Corintios 12. El margen de tiempo allí de la revelación que él recibió lo pondría a él en Tarso durante su margen de tiempo. Así que yo realmente creo que es ahí donde Dios le reveló el nuevo pacto en aquellos años de silencio, hermano Swagger, donde Dios utilizó su conocimiento del antiguo pacto y lo trajo al reconocimiento y la información del nuevo. En otras palabras, podemos decir que Pablo fue la única persona en la faz de la tierra en aquel momento que entendía el nuevo pacto. Yo creo que Pablo fue el elegido. En Gálatas 1, él dice que él no aprendió este evangelio de los apóstoles, que Dios se lo dio a él por revelación. Y él fue el primero que comenzó a predicarlo. Los primeros 10 años de la iglesia aún estaban viviendo bajo la ley, aún estaban aceptando las cosas de la ley. Y podemos ver esa gran lucha en Hechos con Santiago, mientras Pablo estaba tratando de enseñar fuera de Jerusalén el contenido del nuevo pacto. Y vemos en Gálatas cómo A los judaizantes. cómo tuvo el conflicto. Sí, también. ¿No? Lo podemos ver que vino ese conflicto y Bernabé, Sí. de eso me estoy refiriendo, ¿no? Ellos todavía no habían dejado eso. Bueno, ellos fueron desviados fácilmente. Pablo les dijo en Gálatas 2 que ellos habían estado viviendo como gentiles, entonces evidentemente estaban recibiendo lo que Pablo estaba enseñando, pero cuando la gente vino de Jerusalén, tuvieron miedo. Sí, Sí. así es. El temor al hombre. Temor. Entonces, una vez más, Pablo fue el elegido. Él fue el que tuvo que hacer la transición. Ahora bien, no le estamos diciendo a la gente de ninguna manera, no, que no deben de leer la Biblia porque va a causar, porque no necesitan la Biblia. Sí la necesitan, Sí, claro, 100%. Necesitan la palabra de Dios. Y allí es donde está todo Sí. esto, en la palabra. Pablo diría en Romanos 3, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, hablando del nuevo pacto, testificada por la ley y por los profetas. Entonces Pablo obtuvo toda su revelación del nuevo pacto y sobre el nuevo pacto del contenido del antiguo. Su conocimiento, y por esto es que Dios lo escogió, su conocimiento del antiguo pacto era sin igual. Y ahora, para hacer la transición, Dios le reveló todo lo que las sombras y los símbolos señalaban. Y él fue el primero en que vio todo eso en su totalidad. Así que estás diciendo que tenía un grupo de predicadores en la iglesia de Roma que sí entendieron. Sí, señor. ¿no? Sí, señor. Ellos estuvieron bajo él, Priscila y Aquila, para comenzar. Pero sí, después él comienza y una vez más, creo que como 16 individuos. Correcto. Y describen una relación que él ha tenido con ellos. Usted no puede estar bajo el apóstol Pablo y no escuchar su doctrina del nuevo pacto. Su benedicción a ellos, la voy a leer brevemente, tal vez lo cubramos más adelante en el capítulo 16, versículo 25, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas. Así que eso fue profetizado. Pablo estaba dando el entendimiento y el significado. Y el énfasis, por supuesto, está en el Evangelio y el Señor se lo mostró. Él le dio a Pablo el Evangelio y el entendimiento de este nuevo pacto, cómo funciona, cómo obra, cómo opera. Y los discípulos afortunadamente lo entendieron. Cuando uno lee a Pedro y a Juan, uno puede ver que ellos entendieron el mensaje de Pablo y que les presentó, no lo rechazaron, lo entendieron. Afortunadamente, Pedro no fue tan orgulloso y se arrepintió y recibió la corrección, aunque fue pública en esa situación porque su disimulación fue pública y él demostró arrepentimiento y predicó el Evangelio. Y Bernabé también, y todos los demás. Mire, Romanos 1:17, hermano Swagger, a menudo es llamado el versículo clave de Romanos y es este. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces lo que Pablo está enseñando es lo que debemos mantener nuestra fe y los resultados cuando lo hagamos. Así es. Ese es el contenido simple de Romanos.
porque esa fue la única manera que recibimos poder para vivir. La ley no proveyó poder para Sí, cumplir la ley. y las obras no lo proveen tampoco para producir una vida justa. Entonces debemos Exactamente. depender de la justicia imputada y debemos depender del Espíritu Santo para proveernos con el poder para vivir de la manera que sea de agrado a Dios. Pero la mayor parte del mundo de la iglesia opera en la Correcto. base de las obras. Y si yo hago cosas buenas, entonces eso me regala sistema de puntos. mérito, sí. Sí, bueno, en la Reforma Lutero estaba hablando en contra de las obras de la Iglesia Católica, hablando de la justificación por fe. Y ahora en los tiempos modernos aún estamos hablando contra las obras, no necesariamente en la Iglesia Católica, pero obras en nuestra Iglesia Protestante. Tenemos nuestras propias leyes y sistemas de obras aún. Tenemos que enfatizar la justificación por fe, y eso es lo que Pablo enfatizó aquí en el texto. Justificación por fe, el justo por la fe vivirá. Sí. Bien, exactamente qué es lo que eso significa, Dave. Sí, el justo por la fe vivirá. Sí. Sí. Bueno, él regresa para mostrar que Abraham fue hallado justo ante Dios por causa de su fe. Y usted y yo no podemos hacer nada con nuestras fuerzas, debemos tener la fe en lo que Cristo hizo por nosotros, así es como vamos a Él lo ha hacer, hecho sí, todo. que Él lo ha hecho todo lo ha hecho Él, y es una obra consumada, terminada. Y hablamos de esto en el segmento pasado, que la expiación fue la imputación y fue una obra completa, total, y fue consumada. Todo lo que tenemos que hacer, nuestra única parte es confiar en eso. Consumado Sí, es. así es. Bien, tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que no se vayan. Cuéntenle a otros sobre un estudio en la palabra, por favor, háganlo y nosotros lo apreciaremos mucho. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Estas son palabras importantes. Cuando llegó el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. No refiere a una muerte física, sino que falló. No logró hacer lo que él quería hacer. Él sabía ahora que era salvo y lleno del Espíritu Santo, llamado a ser un apóstol, que él podía guardar los mandamientos. Pensaba él, lo puedo lograr, gloria a Dios. Sí. Y hermano Swaggart, mire. Y no podía hacerlo. No. ¿Por qué no? Bueno, hemos estado hablando de fe ya 4 programas. Hablemos de los resultados de la fe un momento. Tenemos que asegurarnos de añadir esto a el mensaje de la cruz. El resultado apropiado de mantener la fe en Cristo y el crucificado es una vida de justicia. Sí es una vida de buenas obras. Sí es una vida que exhibe los atributos de Cristo, el fruto del Espíritu, la presentación del Evangelio, pero ahora viene de una fuente que es diferente a la fuente de la cual muchos cristianos están operando. Hay mucha gente sincera que ve la responsabilidad del nuevo pacto, el código moral, que yo creo que viene a anular el código moral del antiguo pacto. Claro que sí. Y demanda claro que sí. sus obras. Demanda más de nosotros. Y nosotros cuando hablamos de la fe, no estamos eliminando que esto es lo que la fe produce. Estamos enseñando que así es como esa vida debe lograrse. Y creo que es importante que la gente diga esto, porque recibimos la acusación todo el tiempo. Bueno, ustedes jamás hablan de cómo es importante que vivamos bien. Bueno, estamos tratando de guiar a la persona a la manera de vivir correctamente. La fuente del poder que nos equipa para vivir bien. Así que mientras que las obras no son un medio de justicia, las obras sí son el resultado de una fe propiamente centrada. Usted se va a encontrar a sí mismo creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor, y usted se va a encontrar logrando justicia
a lo largo del camino. No, miren, no somos perfectos, pero este proceso que estamos enseñando es el único medio para, bueno, lo digo de esta manera, es el medio de la perfección más alta que una persona en este planeta, en este momento, puede tener. Entonces, Así nosotros no es. estamos denigrando las obras, sino la fe en las obras. No Correcto. estamos denigrando las disciplinas cristianas que son legítimas como el estudio bíblico o la dádiva o la oración. Todo esto es algo legítimo, acciones que el cristiano debe hacer. El ayuno es legítimo. Todas Así esas es. cosas. Así que yo solo quiero asegurarme de que la gente escuche el resto de la historia. Cuando usted Ujú. pone su fe en Cristo y el crucificado, lo sigo diciendo de esta manera, la dedicación, la consagración, la separación y la obediencia van a ser cosas que serán prominentes en la vida del creyente. No nos quedamos sin eso. La fe es el medio por el que se logra todo esto. El justo, el justificado, por la fe, experimentará la vida por la fe. Así que, si el objeto de fe es correcto, Efesios 2:10, Ujú. somos hechura suya, creados Para para buenas buenas obras. obras Sí. en Cristo Jesús. Así que para todo buenas esto, obras. yo solo quería añadirle esto porque hay veces en las que se nos acusa de no preocuparnos por las obras en lo absoluto. Y que las disciplinas no nos O preocupan vivir en de lo una manera absoluto. justa. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la Sí. muerte. Y eso lo aclara todo directamente. Y cómo esta terrible atadura de las tinieblas puede ser rota. Y Sí, Dios y la quiere única que sea manera. rota. El énfasis de este ministerio en la manera como el Espíritu Santo obra a través de la obra consumada de la cruz, el Espíritu Santo obra dentro de los parámetros de la cruz. Ese es el énfasis que se ha malinterpretado en la iglesia moderna y en la iglesia Reitera pentecostal. eso, por favor. El énfasis de este ministerio de cómo obra el Espíritu Santo en la vida Sí. del creyente a través de los parámetros de la obra consumada de la cruz, Así es. eso es lo que ha faltado en la iglesia moderna, ha faltado en la iglesia pentecostal. Nunca lo había escuchado Mire, antes de bueno, acá, ¿no? aún hasta el logotipo de este ministerio, la cruz y la paloma. La cruz primero y luego la obra del Espíritu Santo para la victoria sobre el pecado. Eso es tan vital en cuanto al entendimiento correcto del Espíritu Santo. Pero es algo tan simple que si no tiene cuidado lo pasa por Sí, alto. claro, y la gente hace que el Espíritu Santo sea diferentes cosas y enseñan sobre el Espíritu Santo y todas estas cosas que son exageradas, pero tenemos que regresar a la Escritura, regresar a lo que es el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente. El papel del Espíritu Santo es darle honra y gloria y llevarnos a Cristo y señalarnos a Jesús y lo que Él hizo, la gran obra que Él hizo. Es exactamente correcto. Eso es lo que es. Así que eso, bueno, la idea de ser bautizado en el Espíritu Santo para vivir una vida santa, eso es incorrecto. Pero eso es lo que a mí se me enseñó, eso es lo que se Así le ha es. enseñado a diferentes Eso fue lo generaciones que a mí me y enseñaron también. en mi mente, yo ya he contado la historia antes. Yo tenía un vecino, él era un ministro bautista sureño, y él era un hombre piadoso, y sus hijos eran hijos piadosos, amaban a Dios, y viendo sus vidas, y bueno, jamás yo no podía hacer que trabajara en mi mente cómo es que estos no pentecostales, cómo podían vivir tan piadosa y santamente y vivir mucho más que lo que yo veía a algunos pentecostales vivir. Jamás podía entender ni tenía sentido para mí, porque el bautismo en el Espíritu Santo no se trataba de vivir una vida de santidad y de vivir o de tener victoria sobre el pecado, pero yo no, bueno, yo tenía la enseñanza clásica pentecostal, la interpretación de lo que el bautismo del Espíritu Santo hacía para uno, no solo como para empoderar, para testificar, sino para vivir una vida santa. Y así es como mucha gente creo que termina frustrada, desilusionada, porque comienzan a experimentar el fracaso y dicen, ¿cómo puede ser? Yo hablo en lenguas, ¿cómo es que aún lucho con el pecado? Yo soy un cristiano que habla en lenguas, no tiene sentido. Bueno, lo que estás diciendo yo lo viví. Sí. Yo sé de lo que se está hablando. Y yo lo prediqué también.
Realmente la gente escribía, ¿cómo tengo victoria sobre esto o aquello? Bueno, se ha bautizado con el Espíritu Santo y claro, deben de Así ser es, bautizados. Definitivamente debe de ser así. Pero esa no es la llave a la Correcto. victoria. Realmente que no lo es. Sí, como el hermano Larson siempre dice, somos 100% pentecostales, creemos en el Pentecostés, en el bautismo del Espíritu Santo, Así creemos en estas disciplinas espirituales del ayuno, de la oración, dar diezmo y ofrenda, Estudio bíblico. pero poniendo todo esto en su perspectiva Sí. y en la manera El apóstol correcta. Pablo tuvo el mismo problema. No solamente era salvo en Romanos capítulo 7, pero también estaba lleno del Lo era. Espíritu. Sí, así es. Él era 3 días después de nacer era de un nuevo. pentecostal. Sí, así es. Y uno de los temas, y no quiero desviarnos aquí, pero uno de los problemas que yo encuentro prevalente en el Pentecostés es que no entendemos la edad del Espíritu que comienza el día del Pentecostés y todo lo que trajo. Y en mi mente hay 3 grandes cambios que el Espíritu Santo trajo. La habilidad para que el hombre naciera de nuevo de acuerdo a la promesa de la nueva creación. Comenzó, creo que, el día del Pentecostés. Y en segundo lugar, luego la llenura y el poder del Espíritu Santo para su servicio. Llegó el día del Pentecostés. Y en tercer lugar, no hablamos de esto mucho, pero Jesucristo dijo que cuando Él viniera, Él convencería al mundo de justicia, juicio y pecado. La presencia del Espíritu Santo en el mundo el día de hoy hace que el evangelismo masivo sea posible. No solo es la persona bautizada con el Espíritu Santo que habla el evangelio, sino más bien es la obra del Espíritu Santo aquí y ahora que atrae al hombre a Cristo y que lo trae a Cristo. Y todo eso se hizo parte del nuevo pacto y de la promesa, la edad del Espíritu, la promesa del Espíritu que comenzó el día del Pentecostés. Si no separamos eso y vemos los diferentes aspectos del Espíritu Santo y lo entendemos correctamente, a veces no vamos a poder vivir dentro de los beneficios de esto. Bueno, pero la idea es que nosotros vivimos de acuerdo a ambas funciones del Espíritu Santo. Exactamente. Y que nosotros vivimos una vida santa por la gracia de Dios y hacemos la obra de Cristo en este mundo. Correcto. Y podemos decirlo, hermano Swagger, que la experiencia del nacer de nuevo, del nuevo pacto, la experiencia del nuevo pacto, siendo la nueva creación en Cristo Jesús, regenerados y con la presencia y el poder interno del Espíritu Santo, eso nos equipa para vivir justamente el bautismo con el Espíritu Santo como segunda obra posterior. La definición pentecostal del bautismo equipa al individuo para servicio. Y una vez más, yo creo que en tercer lugar, el ámbito en el que obra el Espíritu Santo hoy fue diferente aún que cuando Cristo estuvo aquí, porque el precio para la venida del Espíritu Santo a las regiones de la tierra y que obrara como obra hoy es único y singular. Y yo creo que se puede ver el día del Pentecostés. Nadie fue más ungido que Cristo. Y Él le predicó a la misma gente que Pedro le predicó, pero Él nos dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, mayores obras que estas vosotros haréis, llevarán a cabo. porque yo voy al Padre y envío al Espíritu Santo. Ese poder de convicción que operaba el día del Pentecostés fue testigo de una nueva era del Espíritu, ambos en el bautismo del Espíritu Santo, poder para el servicio, pero también la presencia del Espíritu Santo que hace que el evangelismo masivo sea posible y 3,000 personas fueron salvas. Las probabilidades son que todos escucharon a Cristo y no había nadie más ungido que Él. Mas, Así sin embargo, es. Pedro, 3 semanas después de su gran fracaso, se levanta y predica el evangelio y 3,000 personas fueron salvas. Así que debemos poner en la perspectiva correcta toda la obra del Espíritu Santo y entender que en el Calvario Jesús pagó el precio por su entrada. Y eso siempre es algo que me ha intrigado. 3,000 personas. Unos días después, vinieron a Cristo. 5,000. Sí, Así sí. es. Yo se lo atribuyo a la venida del Espíritu. Sí. Claro que sí, amén. definitivamente. Se nos terminó ya el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga. No se pierdan la programación mañana. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.